Porque antes cuando venían los vientos del sur, se ve que tenía camilla. Yo fui suero, eso es lo que había, ¿sí? Eso es lo que había. Tiene que ser carpintero, mecánico, tenía que ser para picar la piedra, tenía que ser para coser las velas. Cuanto más uno va viviendo, más va saliendo. Cuando se llegaba a comer las pencas de tunera y cuando se moría los pocos milicianos que había por ahí, y si alguno se moría en el campo y tenía alguna bota media buena, se comían incluso el cuero de la bota para poder subsistir, ¿no? Pero que no es una cosa traída de afuera. Si tú me dices, no, es que eso no es de aquí, eso fue en América, no, eso es de aquí, eso lo ha ido a comer al pueblo de aquí y eso lo hicieron nuestros abuelos aquí para poder comer aquí. Pero poco a poco también, si se pone voluntad, se puede arreglar. Nada es imposible en esta vida. Me decían mis abuelos que había un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio. Que no había nada, entonces se pasaba el tiempo feliz con aquello, con lo poco que teníamos, con las poquitas cosas que había. Él tenía su libretita, también a algunos le quedaría alguna molienda, pero como era gente honrada también. Que es una pena que se está cayendo y lo que están habitándolo son las tórtolas y las palomas. Eso sería un montón para la isla, tener 2 o 3 molinos en cada municipio funcionando. Toda la gente trabajó en las salinas, tanto en el sur como en el norte, como debajo del risco. Aquí se embarcaba la sal para afuera. Entonces ver eso es una parte de la cultura nuestra. El gofio se hacía con millo, sobre todo aquí en Lanzarote se cogía por mucho millo, y cebada, también se cogía mucha cebada, se mezclaba, trigo también había, por ahí por debajo de Sol, de Muñique, de todo eso, por ahí era una buena eso de trigo, y se mezclaba con garbanzos, con arvejas, pues la gente lo iba mezclando como podía. Yo creo que hay poca tierra en las Islas Canarias tan agradecida como Lanzarote, porque sufrió las mayores sequías y sin embargo fue el mayor granero de Canarias, que era llamado granero de Canarias, junto con Fuerteventura. El trigo, la cebada, el millo solo, después ponía habas, judías, chícharos. Claro que todos los cereales, todos los granos, valen para hacer el gofio. Yo creo que era una especie de lo que hoy recuerdo como muselina, ¿no? ¿Sabes lo que es la muselina? Que no es muy fina, no es como otro que se llama Hamburgo, que es más finita, sino es un poquito más gorda, ¿no? Entonces, por ahí pues no se filtraba el gofio. Poner el grano en una saca como esta y llevarlo en un burro ahí a la molina y echarlo en la torba y salir para el gofio. Lo que trae la gente de la casa, sí, 100% de la isla. Casi siempre era gente de Sol, Muñique, que venían de paso siempre. También de la Vegueta de Tinajo, sí, pero de Tao iban más a la molina de la otra que está al entrar, que ya también se desapareció. Cada
cada uno tiene su historia, su gente que trabajó allí, que podrá contar mil cosas, ¿no? Y eso la gente cuando va y lo escuche, lo agradece. Es algo del patrimonio nuestro que no se puede dejar perder. Llevamos millo tostado, cebada, arveja y garbanzo. Todo eso se llevaba para hacer gofio. El molino. Cuando lo había, cuando no había, nada, mira. Cuando lo había. Las primeras referencias escritas que tenemos de existencia de molinos en Lanzarote es del primer documento, del primer legajo del Cabildo de Lanzarote, porque con anterioridad fueron quemados por los moros, es de 1618. A mí siempre me han impresionado estos molinos a los que considero como una especie de túneles del tiempo, ¿no? Entrar en el molino de Tiagua para mí fue una experiencia única. Pues en alguna nota posterior, que se han hecho algunos trabajos de investigación, dice que incluso pues de Lanzarote, no que fueron a Flandes, pero sí fueron a Tenerife y allá a aprender cómo era la construcción de estos molinos de viento. Claro, era un artilugio que ellos no habían visto nunca, por lo tanto tenía que ver alguno para hacer otro igual. En Lanzarote había muchos molinos por la necesidad del gofio, de la harina y el viento, y aprovechar el viento. Y entonces en Tiagua pues habían dos, había una molina y un molino. Y entonces mi padre, pues en el año 41, 42, él era muy amigo allí de la casa y todo. Leandro, vamos a poner el molino en marcha y tú no sé cuánto. Bueno, pues estuvo lo menos 10 años en el molino mi padre. El molino tiene cuerpo de mampostería, podía ser cilíndrico totalmente o cónico truncado, con la parte de arriba con una cúpula en forma de cono que era giratorio y se orientaba perfectamente hacia la dirección del viento, hacia frente al viento, para que hiciera girar las aspas y con ello pues toda la maquinaria, las piedras de molienda y todo demás. La importancia que significó y significaban los molinos para los lanzaroteños queda demostrada en uno de los escritos que recogemos, que lo hemos localizado en el archivo de a principios del siglo XX, donde se reúne un par de señores y dice la necesidad de restaurar los molinos de Lanzarote debido al mal estado que se encuentran. Y entonces ellos explicaban que restaurando estos molinos conseguían dos objetivos. Uno era el trabajo y luego la posibilidad de moler otra vez grano en gran cantidad para exportación. O sea, que consideraban los lanzaroteños que era muy importante restaurar los molinos en esa época. El molinero conocía, cuando molía, sabía de dónde venían los vientos, en qué época del año, si era más fuerte, si habían recalmones. El molinero ese era el que ha entendido de los vientos. Entonces sí, habían días que a lo mejor no había viento y tenían que parar. Y eso era un problema, porque esos días no había molienda. La piedra normalmente ha sido del volcán de la Almarpey, de arriba donde estaban los amejos arriba. Prácticamente todas las piezas tienen un nombre. Y claro, si vas a hacer una pieza, pues mira que se me rompió, yo qué sé, la rueda, o un diente, o un aspa, una telera. Pues iba el carpintero ya con la madera preparada, la preparaba en el sitio y lo arreglaba, porque no se podía parar, era una maquinaria necesaria, porque era el sustento, de ahí se fabricaba el gofio y tenían que tenerlo a diario. El molino nunca podía estar parado.
quitaba el freno, la ponía la vertical para tú subir con una escalera, tenía que subir por las escaleras para arriba, y después cuando la tenías colocada, puesta ya, bajaba, volvía a bajar otra vez adentro, quitarle otra vez el freno, a ayudarle un poco, a que llegara la vela, a ponerla vertical abajo. Y a veces por despiste se rompía. Y mi madre tendría que estar toda una noche remendando la vela para el siguiente día colocarla otra vez y que empezara a funcionar. Y hasta en el saco y en el costal se sabía quién era el pobre y quién era el rico. Y en las alfojas del burro. Quería mucho el gofio hecho por molino que por máquina, porque el gofio de máquina sale más refinado y más empalagoso. El del viento era un gofio como más limpio, más suave. El de la molina de fuego era como más rápido y salía más gordo, parece. Y con olor a veces alguno también a gasoil. No, la gente prefería el molino de viento. De la calle a lo mejor lo ves serenito, ¿no? Que las aspas van dando vueltas tranquilamente, pero cuando te metes dentro acojona, ¿eh? Pues la pared se mueve, todas las paredes, el piso, por la piedra, el rozamiento de la piedra, suelen tener 1,50 de diámetro y 25 o 30 centímetros de altura. Pues claro, el rozamiento es importante. Lo que mi abuelo cobraba por la molienda era un poco objetivo, no había una tarifa de tantos kilos de grano, tanto dinero, ¿no? Sino cobraba más, bueno, pues dame 2 pesetas, dame 5 pesetas, de acuerdo con el tema, o sea que no había una tarifa. Incluso yo me acuerdo que decía, ay, ¿me vas a cobrar tanto por esto? A las mujeres, ¿me vas a cobrar tanto? Sí, no, te cobro esto, bueno, dame tanto. Era más o menos una cosa así. Unos documentos que hay que explotarlos, que hay que mirarlo bien, son los protocolos notariales, que se están haciendo las transcripciones correspondientes, porque ahí es donde figura la verdadera historia, no solo de los molinos, sino de todas las transacciones comerciales, de los testamentos, ventas y poderes de los lanzaroteños, ¿no? Todo el mundo del pueblo tenía que ir allí a traer su sustento, que era el gofio, que era lo principal. En aquella época no había otra forma casi de alimentación. Y ahí se generaba pues las típicas tertulias, yo qué sé, hay cantares, hay romances sobre el tema del molino y la molienda, el grano, se ha hecho, vamos, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, cuando te crías viviendo dentro del molino desde pequeño y de repente un día, pues por lo que sea, se para y pues la gente que vivió ahí tiene una tristeza, no les da pena de que eso ya no funcione como antes. 4 caballos que van para Francia, corre que te corre y nunca se alcanza. Las aspas del molino. La molina es la que tiene 2 piedras, trabaja con 2 muelas a la vez y se mueve todo el caballete de arriba. Eso lo movían a mano. Tenía una lanza hacia atrás con unos clavos en el techo para amarrar. Esa la molían ellos, la movían a mano. Ellos la dirigían al viento a mano. Esa es la molina. Oíamos a los canteros de que era mejor labrar la piedra en Famara y en el So, lo cual quiere decir que estas 2 canteras en cuanto a piedra negra, ¿no? Piedra de este molino y piedra de esquina de cantería. La piedra llega un momento que a fuerza de moler, esa piedra se vidrea. Entonces, ¿qué pasa? Que si se pone brillante, no te pone el gofio fino. Te va a salir áspero, no va a servir para comer. Mi marido llegó
a estar ahí en el molino de Juan García picando las piedras. Picando las piedras. Sí, porque se las picaban y después le echaban millo, lo rolaban para limpiar la piedra, la arenita que le quedaban a las piedras. La piedra después de picada, que a pesar de que la limpiaban con cepillo o lo que sea, limpiaban, siempre quedaba algo que tendría que ir en el gofio. Entonces mi abuelo lo que hacía era, de aquellos costales de mayor tamaño, cogía puñitos de grano, que lo sabían los dueños, iba cogiendo puñitos de grano y lo ponía en la tolva para que saliera ese primer gofio, para que saliera también la arenilla, ¿no? La piedra tiene unos niveles que la tienes que subir ahí debajo de esa puerta. Tiene como una ruedita y la subes y la bajas, ¿sabes? Depende de la manera que lo tuestes. Si lo dejas muy crudo, entonces hay que bajar un poquito la piedra para que lo muela, porque si no te saldría la textura, saldría un poco grueso y al tragarlo al paladar, pues rasparía, no sería igual. Hacían un muro de barro. Se ponía el tostador encima, pero era de barro también. Y después allí se ponía el grano, se ponía el agua, ahora que no es igual como hoy, porque mi madre tenía el barro fundado fijo. Y después tenía como un hoyo para echar el grano y el mismo tostador echaba el grano. Eso dependía también de la cantidad de moliendas que, como decían ellos, que tuviera, ¿no? Había días que se le acumulaba mucho porque no había viento, todo dependía del viento, ¿no? Y entonces había días que, se le acumulaba mucho y si había viento de noche, pues tenía que aprovechar de noche, ¿no? Y bien, el día a día era eso, ¿no? Moler, acumular, volver a moler, ese era el día a día del molino. Y yo me acuerdo cuando los barcos, antes que habían barcos, que venían los guerras, las fuerzas que habían aquí, venían, trabajaban noche y día, moliendo y tostando, para sustituir los barcos de gofio. Yo recuerdo de ver la cinta que movía, salía del motor y tenía pues, unos 14 metros de largo, ¿no? Para mover, y luego tenía otro cuartito donde estaba la tostadora, pues la gente le entregaba allí, no solo molía el grano tostado en las propias casas, sino que esta molina tenía su tostadora propia para que llevaban su grano, entonces ellos lo tostaban y lo molían. Yo creo que un pueblo que pierde y olvida su pasado, su tradición, sus valores etnográficos, pierde su dignidad. Yo llevo 40 años trabajando ahí. Cuando yo vine quedaba funcionando una sola molina. Las otras ya no funcionaban. Estaban paradas aquí ya, pues ya no, ya llegó el gasoil, después
se le puso grupos con bombas eléctricas y ya las molinas se fueron dejando más bien para decorar las salinas nada más. Lo que queda de las salinas de Lanzarote. En la isla de Lanzarote hubieron hasta 24 salinas distribuidas de norte a sur. En Arrecife nada más que habían 7, empezando por la del Risco, debajo del Risco, que era totalmente natural, porque los cocederos habían aparecido, la naturaleza los había puesto a disposición del ser humano, y luego el ingenio y la inteligencia pues recurrió al aprovechamiento de eso. El molino salinero es ese que nosotros rescatemos aquí, el metálico, que el ventilador metálico, y que ese se busca el viento del sol. Después hubo una que se llamaba la molineta, que esa es muy económica, era sola, madera sola con unas velas. La usaron también en la salina, era más pequeñita y era de tela con madera. Podían ser de palas de latón o bien por medio de velamen, o sea, con sus aspas, libre de traviesas horizontales y verticales, sino simplemente la lona, como si se trataran de barcos veleros, de barquillos, y que le daban, una vez que se abrían, se extendían y se sujetaban oportunamente, pues, servían para poner en circulación, en movimiento, el molino de bombeo, y de ahí llevarlo pues, a cumplir la función que le correspondía. Bidones viejos, a lo mejor que los cogíamos, los abríamos, los enderezábamos y de ahí cortábamos las chapas para los molinos, para las aspas de los molinos. Los cigüeñales tenían muescas de que habían sido ejes de los barcos, otras cosas, y con eso se hacían antes aquí, porque no había una ferretería que vendiera chapas ni soldadura. Mi abuelo, en la parte aquella allí habían unas salinas como si fueran unos hoyos, como una cesta, y eso lo llenaban del charco con callar para cogerla manualmente, no había ni molino. Mucho molino y mucha salina. No que sean solo las de Portonao. Después aquí en el reducto había, donde está la salina, que le llaman los apartamentos de las salinas, eso eran salinas también. Donde están los imperdinos, eso ahí en Barterra, eso eran salinas también. Y pico, 40 años por lo menos hace, de que ya las salinas fueron desapareciendo. Claro, los molinos, claro. Es una cosa bonita, una cosa nuestra de aquí, una cosa del patrimonio nuestro. Es verdad que si se pusieran a reparar los que hay, habrían bastante. Eso también es Lanzarote, sí. Lo que pasa es que ya casi han desaparecido, lo abandonaron. Recordarlo solo es parte de la vida y tienes que ponerle un poquito de sentimiento para que todo esto no se pierda, ¿no? Eso le da vida al pueblo. Eso le da vida al pueblo. Y era bonito que las molinas moliendo. Yo creo que no se trata de levantar todos los molinos, pero tener unos molinos que nos sirvan de cómo explicar a los niños cómo funcionaban los molinos, porque eso fue parte de la historia. O sea, a la juventud deberían de conocer
no solo lo que escriben los libros, sino lo que nos dicen nuestros abuelos. Yo creo que la verdadera historia es la que no se escribe, porque la se escribe es lo que uno quiere escribir, mientras que los abuelos cuentan lo que vivieron, y eso es distinto, ¿no? Esa parte de Portonaos en una salina casi está pobre. La salina y los barcos. Era que yo me crié allí, que a mí la salina y los barcos. No solo para la salina, sino eso sería un atractivo para la isla Lanzarote, para los que nos visitan y para que es una imagen, que es una cosa, que es algo que hay antiguo, que de las poquitas cosas que los tiene. Pero que tarde o temprano algo tendrá que volver hacia atrás. Sería mejor, mucho más bonito verlo con las aspas puestas. Y creo las personas que sean pertinentes a eso, me gustaría que le metieran mano y lo arreglaran.